La energía va donde va la atención. Y si tu atención va a tus problemas van a crecer. Pero si tu atención va a crear soluciones, a directamente concentrarte en esa abundancia que estás queriendo, eso va a crecer. Vos decidís a dónde llevar tu atención, por lo tanto decidís qué es lo que está creciendo. Si lo primero que haces al despertarte es quejarte de tus problemas o preocuparte por algo que todavía no sucedió, le estás dando tu energía a eso. Por lo tanto, estás directamente manifestando, estás orando por tu fracaso, orando para que eso suceda. Por eso personalmente recomiendo alejar toda noticia negativa de tu vida, toda persona negativa de tu vida, toda persona limitante o que directamente se autolimita, que llega a vos y no hace nada más que quejarse y contarte sus problemas. Porque eso también es una energía y tenés que tener cuidado con qué tipo de personas o con qué tipo de contenido estás compartiendo tu energía. Estás compartiendo tu atención, estás dando tu atención. Mi nombre es Levi. Yo durante mucho tiempo quise manifestar varias cosas en mi vida. Quise cambiar mi realidad. Pasé por varios momentos difíciles. No puedo decir que tuve una mala vida, ¿no? Yo me siento privilegiado, yo me considero privilegiado y siempre lo voy a considerar, pase lo que pase. Y siempre voy a enfocarme en lo positivo. Ese pensamiento, esa mentalidad hizo que yo pase de vivir en un lugar donde mi cama estaba en el piso, donde había insectos por todas partes, donde tuve que irme porque ni siquiera pude pagar el alquiler y tuve que volver a casa de mis padres, a empezar a ganar miles de dólares mensuales de forma consistente, sin necesidad de trabajar en una empresa o en una oficina, sino directamente con mis habilidades personales. Si me preguntás qué es lo que hizo que yo pueda superar todos esos problemitas, ahora le digo problemitas porque nada es más grande que yo y nada es más grande que vos. Tus problemas no son más grandes que vos. Lo que me hizo superar todo eso fue entender que yo estaba en un estado que atraía eso. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, todo lo que vemos alrededor está compuesto de una cosa. Y eso es energía. Y la energía está en constante vibración, en todo momento. Por más de que un objeto parezca que está quieto, está en constante vibración. Ahora, distintos sentimientos tienen distintas vibraciones, por lo tanto distinta frecuencia. Yo me di cuenta que yo no lograba nada, por más de que lo intentaba con mucho esfuerzo, porque no estaba en la frecuencia adecuada. Y en el momento en el cual me di cuenta de eso, hice clic y entendí que para yo atraer abundancia, dinero, abundancia en relaciones, amor, conexión con el universo, yo tenía que colocarme en otra frecuencia. Tenía que directamente empezar a vivir en otra frecuencia. ¿Qué sucede cuando uno tiene una frecuencia baja, de miedo, por ejemplo? Mismas frecuencias son atraídas, por lo tanto, tu frecuencia va a resonar con algo afuera. Si tu frecuencia es de miedo, de escasez, eso es lo que va a resonar en tu vida. Pueden hacer un experimento, pueden tocar una guitarra y tocan la misma nota de una cuerda, por ejemplo, van a la guitarra y tocan el quinto traste sin tocar ninguna otra cuerda y van a notar que la quinta cuerda, si tocan el quinto traste en la sexta cuerda, la quinta cuerda va a vibrar también. ¿Por qué? Porque es la misma nota, la misma frecuencia. Y así como todo está en constante vibración, nosotros al vibrar en este sentimiento, uno tener este sentimiento, esta sensación, lo que hace es atraer eso a su vida. Los sentimientos vibran en cierta frecuencia, por lo tanto atraen esa misma frecuencia. Cuando yo entendí eso, entendí que tenía que vibrar en otra frecuencia, y a eso me refiero con sentir que ya tengo todo, que no necesito nada, que soy ya. Yo soy.
abundante, yo soy amor, yo soy todo. Al entender que todo es energía, entendés que todos somos lo mismo, que todo es parte de uno. Por lo tanto, si nosotros tenemos control sobre nuestra vibración, sobre nuestra frecuencia, podemos atraer todo. Podemos atraer todo lo que queremos. ¿Qué pasa? Generalmente atraemos lo que no queremos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en eso. Porque vibramos en esa frecuencia de algo que no queremos. ¿Por qué crees que todas las noticias son siempre negativas? ¿Y por qué crees que tanto te gusta mirar o tanto te gusta ver noticias de famosos, farándulas? Porque te hace vibrar en cierta frecuencia. Y es una frecuencia común, la cual la mayoría vibra. Entonces te sentís seguro, te sentís en una frecuencia segura, en seguridad. Y no estamos acostumbrados a vibrar alto, a encontrar esa frecuencia de abundancia. Por lo menos la mayoría de personas. Ahí es donde entra la gran pregunta de por qué los millonarios se comportan directamente de forma diferente o se ven de forma diferente. No todos, pero voy a generalizar. Cuando vos ves a una persona abundante, vos sabés en el instante que esa persona está llena, que esa persona no le falta nada, que tiene abundancia por su forma de caminar, por su forma de hablar, por su forma de dirigirse a otras personas y por el hecho de que no le importa en cierta forma lo que los demás piensen de ellos o la opinión, porque ya tienen todo y no les falta absolutamente nada. Tienen que pensar que el dinero, la abundancia, no es algo que debe ser buscado con esfuerzo, que no es algo que debe ser forzado, es algo que debe fluir, es algo que tenés que atraer. Ese fue el cambio que yo me di cuenta que tenía que hacer. Tenía que atraer, y para atraer tenía que vibrar en eso. Y para vibrar en eso, en ese sentimiento, en esa sensación, directamente esa vivencia, yo tenía que aceptar que ya está todo resuelto, que ya tengo todo. Y ahí empezó a llegar. Y no solo abundancia económica, sino que vos te sentís pleno. Y no hay nada que pueda evitar hoy que te sientas pleno, que empieces a atraer eso. Y funciona de la siguiente forma. Voy a poner el ejemplo de una relación en la cual el hombre quiere a una mujer, quiere enamorar a una mujer. Y lo que sucede generalmente es que este hombre, al buscar a esta mujer, lo que hace es que se vaya, es que le rechace. ¿Por qué? Porque está vibrando desde el esforzarse para conseguir eso, del buscar con esfuerzo, no atraer. ¿Qué sucede? Seguro que conocen muchos ejemplos. ¿Qué sucede cuando un hombre deja de buscar a una mujer? Cuando se planta en su centro, en su masculinidad. Automáticamente, incluso esa misma mujer que antes no quería saber nada, se siente atraída. ¿Por qué? Porque ya está vibrando en esa frecuencia. Y así como atraes el amor, las buenas relaciones, también atraes el dinero. Y para vos atraer el dinero, la abundancia, los buenos círculos o las cosas positivas en la vida, vos tenés que vibrar ya en eso. No buscar con esfuerzo, fluir dentro de esa frecuencia. Y este proceso debe ser natural, no debe ser forzado. Por eso generalmente las personas que de la nada ganan la lotería pierden todo su dinero o lo gastan muy rápido. En cambio, las personas abundantes o millonarias, si pierden su dinero, lo recuperan súper rápido. Y les comento una anécdota que contó Joe Dispenza en una entrevista, que él tenía un cliente suyo con el cual fue a almorzar en un lugar. Él estaba llegando tarde, esta persona ya estaba comiendo una hamburguesa y le dice: Joe, ¿cómo estás? Ya te pedí una ensalada. Y ok, genial. Y Joe estaba preocupado porque llegó tarde a la reunión
y esta otra persona de repente le dice, sabes que yo hoy perdí todo mi dinero, perdí todo lo que tengo. Y Joe en ese momento se sorprende y como que se preocupa. Y este amigo, este cliente le dice, no te preocupes. De acá a un corto tiempo voy a conseguir todo otra vez. Esa seguridad, esa frecuencia es la que tenés que buscar. En ese estado tenés que estar viviendo, en ese estado de abundancia, de aceptación, de gratitud ya por eso que está llegando. Pero no debes buscarlo con esfuerzo. Tiene que ser sumamente natural. Tiene que ser la aceptación. ¿Por qué? Porque así se va a quedar en tu vida. Porque vos ya sos la persona que atrae eso, no que busca. Y no digo que es un proceso fácil, pero sí es simple. En el proceso, tu propio subconsciente, tu cuerpo te va a decir, no, eso es mentira. No, esto, tenemos que volver a nuestros viejos hábitos de sentimientos. Tenemos que seguir vibrando como vibran los demás para sentirnos seguros. Eso te va a decir tu subconsciente, tu cuerpo. Y vos conscientemente tenés que empezar a cambiar esos hábitos de sentimiento, a cambiar esa frecuencia, a vivir en esa nueva vibración. Porque si vibras en eso, directamente vas a atraer, sin esfuerzo, naturalmente. Por ley natural, por ley universal, va a tener que llegar. La consecuencia material va a tener que llegar. Y el universo es el que se va a esforzar para que eso llegue. El universo es el que se va a encargar de eso. Pero vos tenés que encargarte de tu conciencia, de tu vibración, de tu frecuencia. Ese es tu trabajo que debe ser fluido, que debe ser natural. Tenés que aceptar esa frecuencia. Y así fue como yo superé toda esa escasez, esa pobreza emocional, esa falta de abundancia, esa falta de dinero. Por más de que yo tenía muchas habilidades, no conseguía cómo ganar dinero. Y ahora me llueven las oportunidades. ¿Por qué? Porque yo entiendo, acepto mi valor, soy abundante y directamente atraigo esa abundancia, como vos también podés hacer. Gracias por ver el video. Si les gustó, pueden dejar un like, suscribirse, pásense por mi canal y vean mis otros videos. Y si les gustaría trabajar conmigo, me pueden escribir al privado en Instagram. Les dejo también mi link a mi WhatsApp. No se preocupen que yo acá en el canal siempre voy a estar dando contenido de valor. Con eso directamente ya puedes empezar a cambiar tu vida. Bueno, gente, chao, chao.